Bueno, seguimos conversando con William Rodríguez. Bueno, lo que te decía que Julio César Reyes, irresponsable de este señor, asumir en TV que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Me pregunto, y por eso la guerrilla y los colectivos confesos en su accionar en Venezuela sí son buenos, Oye, mira, por apoyar ese sistema político perverso. La situación de la guerrilla en Colombia y en Venezuela, porque nos afecta profundamente en la vida fronteriza nuestra, ha sido tan preocupante que Venezuela fue uno de los países propiciantes de que la FARC firmara la paz. Tanto es así que el jefe de la FARC reconoció el aporte del presidente Hugo Chávez en ese proceso de paz. Y Venezuela es uno de los garantes de ese proceso de paz. Es una preocupación enorme. Ahora, ¿lo vas a negar? ¿Lo vas a ignorar? ¿Vas a pensar que no existen? Existen como una fuerza política. Y debo decirlo con toda seriedad, el PPT mantiene relaciones políticas con esa fuerza, no ahora, hace muchos años. Quien puso a Hugo Chávez a hablar con los jefes de la FARC fue el Partido Patria para Todos, por una relación histórica de hace muchos años. Ahora, eso lo decimos con seriedad, pues no lo decimos para... Y estamos comprometidos en ese proceso de paz. Ahora, y en porque este paz de momento Colombia la relación es con quién, ahora, con Santrich o con el grupo de Timochenko. Con ambos. ¿Mantiene relación con ambos? Con ambos. Y fíjate tú la otra cosa que decimos con mucha seriedad. O sea, ¿quién enfrenta a los paracos en la frontera colombo-venezolana? ¿Quién sirve de contenedor ahí? Sirven las fuerzas revolucionarias, además del ejército venezolano. Porque el ejército colombiano, la raya. El ejército colombiano no hace absolutamente nada. Si pasan de la raya, para contener cualquier grupo armado de Colombia que pase la raya a Venezuela tiene que ser repelido por la Fuerza Armada. Del signo que sea. Nuestro ejército es quien custodia nuestra frontera, por supuesto, y es quien custodia nuestra frontera. O sea, aquí no puede venir la FARC ni pueden venir los paramilitares, no deberían. Pues. Del lado colombiano, o el ELN. El ejército colombiano no hace nada contra los militares, porque ese es un gobierno de paracos. Y lo decimos con toda responsabilidad. El gobierno de Duque es el gobierno de Juan Manuel Santos, es el gobierno de paracos. ¿El de Santos también? Claro. Claro. Pero fíjate, ese gobierno fue el que firmó el acuerdo de paz con bueno, afortunadamente lo firmaron, pero ¿y Duque qué ha hecho? Pero son de bandos distintos. Duque es uribista y Santos no es uribista. Bueno, pero Santos fue el segundo hombre de a bordo de Uribe. ¿O te olvidas de que fue el ministro de Defensa de Uribe? No, claro que no me olvido. Bueno, entonces. Como podemos decir de muchos que fueron manos derechas de gente del gobierno aquí. No nos podemos olvidar. La política es así, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. Ahora, fíjate tú, el gobierno colombiano se convierte en la punta de lanza de casi todas esas cosas increíbles que han hecho con la activación del TIAR. Lo que ha aprobado la primera resolución del TIAR es una declaración de guerra contra Venezuela. Ayer decía Luis Vicente León en una entrevista que yo le hice. Declaración de guerra contra Venezuela. Decía Luis Vicente en una entrevista que yo le hice que el TIAR no va a piar. Bueno, ¿tú crees eso? Ojalá que no píe, pero si pía, a los colombianos le decimos que recuerden la gesta de Bolívar. Y le decimos que esa guerra no se va a librar en la frontera nada más. Nosotros vamos a atacar infraestructura colombiana vital a la hora de que nos agredan. ¿Por qué? Porque vamos a ir, incluso en el PPT somos del criterio de que hay que restablecer la frontera de 1830 si nos agreden. Porque tenemos que defender la patria y que respeten la historia de este pueblo, que ha sido un pueblo que fue a Colombia a liberarlos y que ha sido un pueblo que no ha peleado ninguna guerra. ¿Y el PPT está preparado militarmente para eso? Otra parte. El PPT está preparado políticamente y toda su fuerza militante está hoy en las milicias, tiene su entrenamiento por la vía del ejército venezolano y por la vía de quienes fueron comandantes en nuestras fuerzas guerrilleras, que también tenemos relación. Rafael Uzcategui fue guerrillero, Rafael Uzcategui fue preso en el San Carlos, fue uno de los fugados del San Carlos. Y nosotros no tenemos temor en decirle, este partido va a pelear en el terreno que le corresponda pelear, para defender la patria y los intereses más sagrados y sublimes de la patria. Aquí hay otros comentarios de Ciudadano Jaime. Si la ONU reconoció a Nicolás Maduro como presidente de la República, ¿qué pito hacían los monigotes de Guaidó en la ONU? Desprestigio, arrastrarse o cumplirle a Trump, dice. Buenas tardes, Salandi Crudo Pesado, se llama este tuitero, imagínate tú, @Salandi Crudo Pesado, bueno, un tremendo nombre, ¿no? Buenas tardes, Vladimir, cordial saludo. Agradezco aclares el punto sobre el cual el gobierno va a invadir las viviendas que estén solas, Oscar Salandi Maturín. Bueno, yo quiero aclarar lo siguiente. Por ahí, por cierto, que me publicaron mi comentario del lunes en la página del Mazo Dando. Podemos discutir ese tema cuando quieran. No lo tengo que aclarar yo,
quien tiene que aclarar eso es el gobierno, porque han habido denuncias y el gobierno es el primero que tiene que decir si eso se está aplicando. Por ejemplo, si una familia que le otorgaron su casa, la misión vivienda, si esa familia se fue, no puede dejar a un tío, no puede dejar a un sobrino allí porque esa vivienda no es de ellos, si eso es así o no, y si va a haber una política o no de que aquellas personas que abandonaron su casa, esas casas pueden ser ocupadas. Eso tiene que aclarar el gobierno, no yo. Bueno, yo más bien lo que hice fue una alerta por las denuncias que hay. Hay Y muchas. entonces la respuesta no puede ser, estás alarmando, estás creando no sé qué cosa y te estás prestando a campaña. No, aclaren y háblenle claro al país, señores, esto no se va a permitir, o sí se va a permitir, o este es el plan. Mira, hay eso muchas es todo. denuncias falsas, por ejemplo. Bueno, pero yo no sé cuál es la posición falsas, del claro. PPT sobre eso, por ejemplo. No, la posición nuestra es que debe preservarse el derecho de la vivienda, de la familia. Eso Claro. no tiene- para nosotros no tiene Porque ningún el tema de la parangón, propiedad, o sea, pues, yo si creo que la gente tiene que pagar Claro, su vivienda, o sea, así lo es. poquito que pueda pagar, pero que tenga su derecho a la propiedad. Claro, así ¿verdad? es, así es. ¿Ves? Porque entonces Y si no, además, eso se convierte en un nadie- mecanismo de chantaje. claro. Hoy es porque te fuiste de la casa o mañana porque no votaste y por mí. Nadie tiene derecho a violar el hogar de una familia, pues, así esté ausente. Nadie tiene derecho a eso. Pues. Y en el PPT tenemos una posición muy clara sobre eso. No tenemos ninguna vacilación en torno a eso. Ahora, también hay muchas noticias falsas. Pues. Bueno, que Muchas, precisamente muchas. por Pero eso. el gobierno tiene unas que son fijar una falsas y otras posición son y verdaderas. Bueno, aclararla. que se aclare. El Por gobierno ejemplo, el si trabajador... el gobierno lo deja correr, bueno. El imagínate. trabajador que le reclamó a Quevedo que ganaba 70.000 bolívares, que con eso compraba un kilo de pollo y una papeleta de café, empezó a rodar en las redes que lo habían votado. Pues. Bueno, si lo votaron. Y resulta que era mentira. Era mentira. No lo habían votado. Ah, No lo bueno, habían eso votado. tiene Ahora, que fíjate, aclarar. los trabajadores han hecho propuestas que son interesantes. Interesantes desde el punto de vista. Por ejemplo, los trabajadores del PEP vinculados al PPT allá en Anaco, en PDVSA Gas Anaco, levantaron una propuesta de decir, mire, ministro, usted está pagando entre 120 y 200.000 bolívares por cada comida en los comedores nuestros. Elimine esos contratos y deposítele eso a la TEA en los trabajadores. Ahora, esa es una propuesta que está allí. Pues hoy me respondió un trabajador petrolero del Zulia que me decía, oye, vale, eso es eliminar la comida y es perder otra reivindicación de los trabajadores. Y yo le respondí, oye, valoro mucho tu opinión, pero sería interesante que consulten ustedes a la base trabajadora para ver si eso puede ser una propuesta, un paliativo a la crisis, porque está pagando muy caro Petróleos de Venezuela un plato de comida entre casi 200.000 bolívares. Si tú le das eso al trabajador en la TEA diariamente, bueno, resuelve el problema de la comida de él y de su familia. Ajá. Aquí dice Migdalia Miquelena, liberan a los 9 comuneros presos hace un año en el 6 Ese- de Barina. El PPT ha fijado Hoy esa difirieron la posición. audiencia. Sí, el PPT ha sido muy solidario en eso, así como liberaron a Zambrano para que se sentara en la mesa de diálogo. Estamos pidiendo que liberen esos comuneros de manera muy clara, porque su único pecado es que estaban trabajando en una tierra. Por ahí te reclamó una señora un mensaje que me envió al teléfono hoy, que el PPT no defendió al alcalde que ganó en el estado Lara, ¿no? Todo lo contrario, lo defendimos, lo peleamos, lo pusimos a declarar, le entregamos la tarjeta del PPT y seguimos reclamando, los acompañamos a los recursos constitucionales que se metieron en el Tribunal Supremo y estamos esperando y seguimos acompañándolo y seguimos peleando con ellos. Igual que el alcalde del PCB en Monaga. Tenemos que hacer una pausa. Quiero felicitar a mi suegro Miguel Gómez, que cumplió 91 años. Oye, yo Caramba, quiero poquito, invitar a la película, a la premier de la película de Carlos Aspurgas. ¿Sobre el Está arco en- minero? Que está en el marco del 22 aniversario del Partido Patria para ¿Cómo se Todos. llama la película? La batalla de los puentes. Ah, Mañana ok. a las 6 de la tarde en la sala Margot Benacerraf. Benacerraf. Están invitados todos. Bueno, vamos a la pausa. Ya escucharon a Además, William te mandó a Rodríguez. invitar personalmente. Ah, sí. Sí, Ah, bueno, sí. muchas gracias. Vamos a hacer la pausa. Próximamente vamos a invitar a Carlos, a ver si me habla del arco minero. Ya venimos.